Javier entró en casa con un ramo de flores, que no era para mí. Fue tan absurdo y tan dolorosamente obvio que todavía me cuesta creer cómo empezó todo. Lo vi desde el pasillo, él con esa torpeza suya, intentando esconder las flores detrás de la espalda cuando me vio. Como si fuera un crío pillado robando chuches en un supermercado. Son para la madre de Marcos, soltó, refiriéndose a un compañero de trabajo que acababa de perder a su madre. No pregunté nada. Solo asentí. Le preparé la cena, nos sentamos frente al televisor como siempre, y en cuanto se durmió, bajé al portal y rebusqué en el contenedor. No estaban. No había rastro de las flores. Ni en la basura, ni en el coche, ni en ninguna parte. Se las había llevado a otra mujer. No necesitaba más pruebas. Lo supe. Así, sin móvil, sin espiar. Se notaba. Se olía. El cuerpo sabe antes que la cabeza. La parte más retorcida es que no me sentí devastada. Ni siquiera lloré. Me sentí igual. Como si nada. Como si no tuviera ya espacio para decepcionarme más. Y es justo ahí, en ese silencio, en esa indiferencia, donde empezó mi traición. No sé si él lo sospechó desde el principio, pero lo cierto es que no me cuidé demasiado en esconderlo. Después de aquella noche de las flores, cambié. Me vestía diferente, salía más, pasaba menos tiempo en casa, y cuando estaba allí, me notaba tensa, con ese tipo de tensión que no se puede disimular del todo aunque lo intentes. No me molesté en inventar excusas elaboradas. Decía que iba al cine, a tomar algo con las del trabajo, que había un evento de esos que mi empresa organiza cada 2 por 3. En parte era verdad. Solo que no era con ellas con quien iba. Era con Andrés. Lo que más me sorprende al recordar esos días es lo fácil que fue dejarme llevar. No hubo conflicto interno, no hubo culpa. No al principio. Había algo en mí que ya estaba muerto, y cuando algo muere, lo que venga después no se siente como una traición, sino como una reanimación. Andrés era atento, directo, no me pedía explicaciones, no me miraba como si yo fuera solo la madre de alguien o la que organiza las vacaciones de verano. Me escuchaba. Y me tocaba como si lo que yo sentía le importara. No era amor, ni pasión descontrolada. Era otra cosa. Era la sensación de volver a estar presente. Durante 2 semanas mantuve esa doble vida sin ningún problema. Nadie preguntaba mucho en casa. Hugo estaba centrado en el colegio, Javier seguía con su rutina, y yo simplemente me iba cuando quería. No tenía que mentir mucho porque él tampoco mostraba interés. Y ese desinterés, lejos de aliviar mi culpa, la alimentaba. Si al menos me hubiera preguntado a dónde iba, con quién, si me esperaba despierto, si me escribía un mensaje cuando se hacía tarde, pero no lo hacía. Me ignoraba con una calma que empezaba a convertirse en un espejo molesto. Me veía a mí misma repitiendo exactamente el mismo patrón que tanto me dolía, indiferencia. La forma en que Javier descubrió todo fue directa, sin escenas de película, sin mensajes en el móvil ni fotos olvidadas. Un domingo por la mañana, estábamos en casa los 3. Desayuno, dibujos animados, tostadas frías. Yo todavía llevaba la ropa del día anterior, que me había puesto para salir con Andrés. Era un vestido gris que nunca usaba en casa, uno que a Javier nunca le había gustado. «Te queda raro», me dijo una vez. Pero esa mañana no comentó nada. Solo me miró y me preguntó si me había quedado en casa de Laura, mi compañera del trabajo. Dije que sí, sin pensarlo mucho. Se quedó callado. Luego preguntó qué habíamos hecho. Le conté lo primero que se me ocurrió: cena, peli, hablar de sus problemas con su ex. Dijo vale y siguió con su café. No volvió a tocar el tema en todo el día. Ni esa noche. Pero al día siguiente, al volver del trabajo, me encontré a Javier en el salón con una cara que no le había visto nunca. No era rabia, no era tristeza, era algo peor, estaba tranquilo. Y esa tranquilidad no era la habitual.
Era la de alguien que ya lo sabe todo. No hace falta que me digas nada, me soltó. Ya está. ¿Qué está? Le respondí, sabiendo que mentir era inútil. Que te estás acostando con otro. No sé desde cuándo, ni me importa. Solo quiero saber si vas a seguir viéndolo o si vas a tener la decencia de terminarlo ahora. Me quedé en silencio, con la garganta seca. No sabía qué decir, no porque me sintiera atrapada, sino porque no esperaba que lo soltara así, de frente, sin rodeos. No gritó. No rompió nada. Solo me miró, esperando. Yo bajé la mirada. No contesté. Perfecto, dijo después de unos segundos. Gracias por aclararlo. Se levantó y se fue al dormitorio. Cerró la puerta sin portazos. Yo me quedé en el sofá, sin saber si debía ir tras él o quedarme allí hasta que pasara algo. Nunca pensé que él podría tener esa entereza. Lo conocía como un tipo algo blando, resignado, tranquilo hasta el aburrimiento. Pero esa noche me demostró que tenía límites, y que yo los había cruzado. La semana siguiente fue un infierno silencioso. Compartíamos casa como si fuéramos compañeros de piso que apenas se toleran. Javier me hablaba solo lo necesario, delante del niño mantenía la compostura, pero cuando Hugo se iba a dormir, cada palabra que no nos decíamos llenaba la casa de tensión. Dejé de ver a Andrés. No porque Javier me lo pidiera, sino porque el deseo había desaparecido por completo. Estaba ocupada lidiando con algo más urgente, el derrumbe de todo lo que había sostenido mi vida en los últimos años. Una noche, lo vi salir del dormitorio con una maleta. Pensé que se iba de casa, pero simplemente pasó por delante de mí sin mirarme y salió. Volvió tarde, sin decir dónde había estado. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en todo ese proceso, tuve miedo real. Miedo de que él hiciera lo que yo no tuve el valor de hacer antes, marcharse. Y entonces entendí que lo había perdido. El viernes siguiente me lo encontré en la cocina, apoyado en la encimera, mirando su café como si estuviera esperando que le diera una respuesta. Llevaba días evitando hablar del tema, pero algo en su postura, en su forma de no moverse, me indicó que esta vez no se iba a ir sin una conversación. No había niño en casa. Hugo estaba en casa de mis padres por el fin de semana. Javier y yo estábamos solos. Me acerqué despacio y me quedé de pie frente a él, como si estuviéramos a punto de negociar un contrato, pero sabiendo que no había cláusula posible que arreglara aquello. Él fue el primero en romper el silencio. ¿Todavía lo ves? Me tomó por sorpresa, no porque no esperara la pregunta, sino porque la lanzó sin temblar, sin rodeos. Yo pensé en mentir, en decir que no, que ya había terminado todo, que fue una tontería, un desliz, un error, pero la mentira ya no tenía sentido y tampoco era creíble. Asentí con la cabeza, sin decir una palabra, y vi cómo apretaba los labios antes de dejar la taza sobre la encimera. ¿Desde cuándo? Preguntó, cruzando los brazos. Unas 3 semanas, contesté, aunque llevaba algo más. No quería que supiera todos los detalles. Bastante tenía con la verdad. ¿Fue antes o después de lo de las flores? La pregunta me golpeó por la precisión. Claro que lo había notado. Claro que supo que no eran para una madre muerta. Me sentí estúpida por creer que él había tragado con esa mentira tan mal construida. Después, dije, y él soltó una pequeña risa irónica. No de burla, sino de decepción. ¿Y por qué lo hiciste? Podría haber dicho que me sentía sola, que él no me miraba, que nuestra relación se había vuelto mecánica, que necesitaba sentir algo, que no fue por Andrés en sí, sino por lo que representaba, pero todo eso ya no importaba. Lo único que podía decir sin sonar como una hipócrita era lo más simple. Porque quise. Se quedó mirándome un momento largo, sin moverse, sin pestañear. Y entonces fue como si algo dentro de él hiciera clic, como si ya hubiera tomado una decisión antes de esa charla, y mis respuestas solo confirmaran lo que ya sabía. Vale. Entonces estamos donde estamos.
ya no hay que fingir. No estoy orgullosa de lo que hice, dije, sin convicción. No estás arrepentida tampoco. No en ese momento. Ahora sí. No, ahora te arrepientes porque sabes que vas a perderlo todo, no porque te haya importado en su momento. No supe qué responder. Quise decirle que no era así, que sí me importaba, que dolía, que había sido una equivocación, pero no sonaba verdadero ni en mi cabeza. Tenía razón. En ese momento no me importó. Pensé que lo podía manejar, que Javier seguiría ahí, que esto sería algo pasajero, algo mío. No imaginé que se plantaría con esa frialdad, con esa claridad. Yo siempre fui la que tomaba las decisiones, la que marcaba el rumbo en casa. Pero esta vez no. ¿Vas a seguir viéndolo? Preguntó otra vez, como si necesitara asegurarse. No lo sé, contesté, y eso fue peor que un sí. Perfecto, dijo, y fue directo al grano. Quiero que sepas que ya hablé con un abogado. No he iniciado nada aún, pero tengo toda la información que necesito. No me interesa tu vida amorosa, pero sí me interesa que no juegues conmigo como si esto fuera una pausa emocional y luego volvemos a lo de antes. No voy a ser el plan B. Si vas a seguir con él, hazlo. Pero que sepas que no voy a esperarte. Yo lo miraba sin decir nada. Nunca lo había visto así. Ni siquiera cuando murió su padre, ni cuando perdió su empleo hace unos años. Nunca había tenido ese tono tan duro, tan definido. Siempre fue tranquilo, diplomático, hasta blando a veces. Pero ahora hablaba como alguien que ya no tenía nada que perder. ¿Y Hugo? Pregunté. Hugo no tiene por qué sufrir esto. No quiero hablar de custodia aún. Vamos a actuar como adultos y no arrastrarlo a esta mierda. Pero si las cosas siguen como están, vamos a tener que separarnos. Y quiero que quede claro que no pienso aceptar una versión blanqueada de los hechos. Si esto va a terminar con todas las cartas sobre la mesa. Tú has tomado tus decisiones, y yo tomaré las mías. No fue planeado. No es que lo buscara, intenté justificarme, aunque ya no sabía para qué. Eso es lo peor. Que ni siquiera tuviste el coraje de buscarlo. Simplemente te rendiste a lo primero que te hizo sentir viva. Y lo entiendo, de verdad. Pero eso no lo hace menos cobarde. Me sentí pequeña, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Javier no estaba gritando, no estaba insultándome, no me humillaba, no me hacía escenitas. Solo me mostraba una verdad incómoda con palabras que yo no tenía cómo refutar. Me miró una última vez antes de salir del salón. Yo me quedé sola, de pie, sin saber si llorar, si sentarme, si pedirle que se quedara o que se fuera. En el fondo sabía que ya se había ido. Solo faltaba que recogiera sus cosas. Una semana después de aquella conversación, Javier me pidió que me fuera de casa durante unos días. No gritó ni discutió. Solo me entregó las llaves del piso de su hermano, que está vacío desde hace meses, y me dijo que lo necesitaba. Que necesitaba el espacio para pensar, para estar solo, para organizar todo lo que venía. Yo acepté sin pelear, sin dramatizar, porque entendía que cualquier intento de quedarme solo empeoraría las cosas. Empaqué ropa, algunos libros, y me fui. Creía que su decisión era un gesto de contención, de alguien que necesitaba tiempo para calmarse, pero no fue así. Lo que yo no sabía es que, en realidad, ya lo tenía todo planeado. El primer golpe me llegó el miércoles por la mañana. Entré al banco a sacar dinero y me encontré con que nuestras cuentas conjuntas estaban congeladas. No bloqueadas por el banco, sino por una instrucción directa de él. Había cambiado las claves de acceso y había pedido que se suspendiera cualquier movimiento sin su autorización. Llamé inmediatamente a Javier, pero no respondió. Le escribí un mensaje que decía simplemente ¿por qué has hecho esto?, y tampoco hubo respuesta. Me senté en el banco frente a la sucursal, sin saber qué hacer. Nunca pensé que él sería capaz de actuar con tanta frialdad, y mucho menos que lo hiciera antes de decirme nada.
Esa misma tarde fui a casa a buscar a Hugo, que salía del colegio. Javier abrió la puerta y no me dejó entrar. Me dijo que el niño ya estaba preparado, que sus cosas estaban en la mochila y que ya había merendado. Le pregunté si podíamos hablar y dijo que no era el momento. Me entregó a Hugo con una sonrisa forzada, le dio un beso en la frente y me cerró la puerta en la cara. Mi hijo no entendía nada. Me preguntó por qué papá no quería que entrara, y le mentí como pude, diciéndole que la casa estaba patas arriba porque estaban arreglando una fuga de agua. Sentí vergüenza. No por haber sido expulsada, sino por tener que mentirle a mi hijo para disimular el rechazo de su padre. El segundo golpe fue el viernes. Fui al trabajo y al llegar a mi ordenador me encontré con una nota de recursos humanos pidiéndome que pasara por su despacho. Pensé que era algo rutinario, alguna reunión de plantilla o un cambio de horarios, pero no. Me entregaron una carta formal, firmada por la dirección, informándome de que mi contrato quedaba suspendido de forma temporal por motivos de conflicto interno. Al leerla, supe que Javier había hablado. Andrés trabaja en otra sede, pero sigue vinculado a la empresa. Alguien debió enterarse, alguien filtró la historia, y el escándalo cayó sobre mí como un martillo. No me despidieron, pero el mensaje era claro: mejor que te vayas un tiempo. Salí de la oficina temblando, sin saber si quería llorar o romper algo. Llamé a Andrés y él, en vez de mostrar apoyo, se puso nervioso. Dijo que no quería meterse en líos, que él no había dicho nada, que seguramente fue un malentendido. Me dejó claro que no pensaba dar la cara por mí, que si el asunto llegaba a más, él negaría cualquier implicación. Sentí que se me caía otro pedazo del suelo bajo los pies. Me había quedado sin hogar, sin acceso al dinero, sin trabajo y, ahora, sin el amante que supuestamente me devolvía la vida. El golpe final llegó el lunes. Mi madre me llamó temprano y me dijo que había recibido un sobre. Dentro había una carta escrita por Javier, junto con una copia de un documento legal que explicaba que estaba iniciando los trámites para una separación de bienes, una solicitud de custodia compartida y un anexo donde detallaba todas mis salidas con Andrés, incluyendo fechas, horarios y hasta capturas de cámara de seguridad del edificio donde vive él. Lo había documentado todo. Con paciencia, con método, con una frialdad que nunca hubiera imaginado en él. Le había enviado copias a mi madre, a mis padres políticos, y a mi jefe directo. No era una venganza impulsiva. Era quirúrgica. Esa noche lo llamé por teléfono. Me contestó al segundo tono. ¿Ya has recibido todo? ¿Por qué hiciste esto así? Porque no voy a dejar que me tomes por tonto. Porque ya que tú decidiste dinamitar la vida que teníamos, al menos voy a elegir yo cómo se reparte el daño. ¿Era necesario mandarle eso a mi madre? Sí. Ella fue quien me presentó contigo. Supuse que le gustaría saber en lo que te has convertido. No pude responder. Me temblaban las manos. Quise insultarlo, quise reprocharle algo, pero no tenía nada que decir que sonara válido. Lo había destruido todo y ahora él me devolvía la factura, con intereses. ¿Esto es venganza? No. Esto es justicia. Y tú aún no has visto lo peor. Colgó. Me quedé en el sofá del piso vacío, en silencio, mirando la pantalla negra del móvil. Tenía frío. El tipo de frío que no se quita con una manta. Me dolía la cabeza, la espalda, el pecho. Me dolía todo. Porque, por primera vez, entendí que lo había perdido todo. Y que Javier, el hombre tranquilo, el hombre que nunca se enfadaba, había sido capaz de hacerme pedazos sin levantar la voz. Pasaron 5 días desde que colgó el teléfono sin que volviéramos a hablar. Durante ese tiempo no intenté buscarlo. Me limité a enviarle mensajes preguntando por Hugo, a los que respondía con frases breves, secas, casi automáticas. No me decía nada de más, no había un solo signo de reconciliación, ni siquiera un gesto de que estuviera dudando. Él seguía avanzando con los trámites del divorcio, y yo estaba estancada, viviendo en un piso que no era mío,
sin trabajo y rodeada de silencio. El lunes por la tarde recibí un mensaje inesperado. Pasa por casa mañana a las 19. Tenemos que hablar, sin el niño. No decía más, pero lo leí varias veces como si pudiera encontrar un tono oculto, una pista de que quizás había un resquicio para salvar algo. No lo había. Solo era una cita para cerrar el capítulo. Llegué puntual. Abrí la puerta con las llaves que aún conservaba, y lo encontré en el salón, sentado en el sofá con una carpeta sobre la mesa y una libreta al lado. Había apuntado cosas. No sé por qué me pareció importante eso. Que no fuera una conversación espontánea, sino algo que había preparado. Me senté al otro lado de la mesa, con las manos en el regazo, sin saber si empezar yo o esperar a que él lo hiciera. Javier habló primero, con ese tono neutro que ya se había convertido en costumbre. He leído tu último mensaje. Y también he leído tus disculpas. No las respondí porque no tengo nada que decir a eso. Lo sé, respondí bajando la vista. No creo que esto tenga vuelta atrás. No creo que podamos fingir que esto fue una crisis, ni que fue algo que se pueda superar con terapia o con tiempo. No es porque hayas estado con otro. Es por cómo lo has hecho. Por cómo me has mentido, por cómo te fuiste metiendo en otra vida sin decirme nada, y por cómo tuviste la cara de seguir viniendo a casa, de dormir conmigo, de estar con nuestro hijo como si no pasara nada. No sé si lo entiendes, pero eso fue lo que me rompió. Lo entiendo, dije, y esta vez no estaba mintiendo. Tampoco quiero arrastrarte por los tribunales. No me interesa destruirte. Solo quiero dejar esto atrás. Pero antes necesito escucharte decir qué vas a hacer tú con todo esto. No hablo del divorcio. Hablo de nuestra historia, de lo que pasó, de lo que le vas a contar a nuestro hijo cuando empiece a hacer preguntas. Porque las hará. Y quiero saber si vas a seguir construyendo excusas o si vas a ser sincera de una vez. Me costó responder. Estaba allí sentada, tragando en seco, con la garganta cerrada, sabiendo que no tenía una versión buena de la historia. No podía decir que me sentía sola porque él también lo estaba. No podía decir que Andrés me ofrecía algo mejor porque desapareció en cuanto todo se complicó. No podía decir que fue un error impulsivo porque se repitió durante semanas. Solo me quedaba admitirlo todo con la mayor honestidad que pudiera reunir. Lo voy a contar cómo fue. Le diré que fui yo quien rompió la familia. Que tú no hiciste nada malo. Que no fue por culpa de él, ni por discusiones, ni por rutina. Le diré que su madre cometió una traición. Que se equivocó. No quiero que crezca creyendo que esto fue una mala racha. Fue una decisión mía. Y asumo las consecuencias. Javier asintió despacio. No parecía satisfecho, pero al menos parecía conforme. Volvió a mirar su libreta y pasó una hoja. Quiero que te quedes con el piso de tu madre. No me interesa pelear por eso. Me quedaré yo en esta casa, al menos por ahora. Tú puedes venir a ver a Hugo los fines de semana, si te parece bien, y entre semana algún día, pero no más. No quiero que esté confundido. Ya le he dicho que estás fuera por temas de trabajo, pero no me voy a tragar eso mucho más tiempo. La semana que viene quiero que hablemos con él, juntos. Y quiero que seas tú la que se lo diga. ¿Qué le digo exactamente? La verdad. No con todos los detalles, pero lo suficiente para que entienda que tú decidiste otra cosa, y que por eso sus padres ya no viven juntos. No quiero que me vea como el malo, pero tampoco quiero que te odie. Si mientes, te freno delante de él. Te lo aviso ya. No voy a mentirle, dije sin alzar la voz. Bien. Guardó la libreta, cerró la carpeta y se recostó en el sofá. Parecía cansado. Yo lo observaba en silencio, sin saber si quería que me echara o que me dejara quedarme un rato más. Al final me atreví a hacer la única pregunta que me importaba de verdad. ¿Tú crees que algún día podremos llevarnos bien? Me miró. Esta vez sí me miró a los ojos, sin evasivas. No lo sé.
Quizás. Pero no me pidas eso ahora. A lo mejor dentro de unos años. Cuando esto ya no duela. Cuando no me acuerde de todo cada vez que te vea. Pero ahora no puedo. Asentí. No tenía derecho a pedirle más. Me levanté, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. Gracias por dejarme hablar. No era por ti. Era por mí. Necesitaba cerrar esto de frente. Salí del piso y bajé las escaleras despacio. Esta vez no lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba aceptar. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación, y todavía me cuesta mirar atrás sin sentir una mezcla de vergüenza y rabia, no por lo que Javier hizo, sino por cómo yo permití que todo se desmoronara sin hacer nada para evitarlo. Durante mucho tiempo pensé que lo peor que podía pasar en una relación era el abandono, el silencio, el desgaste, pero ahora sé que lo peor es ser tú quien destruye lo que tenías, y darte cuenta demasiado tarde de que no había vuelta atrás. Nadie me obligó a engañar a Javier. Nadie me empujó a cruzar esa línea. Lo hice yo, con plena conciencia, y no supe medir las consecuencias. Lo que más me cuesta aceptar es que, en el fondo, sabía que esto terminaría así, pero aún así seguí. Volví al trabajo, pero no fue lo mismo. Me cambiaron de departamento y, aunque no dijeron nada directamente, todos sabían lo que había pasado. Andrés pidió el traslado definitivo y se fue a otra ciudad. No volvió a llamarme. Supongo que se sintió expuesto, o quizás solo era uno de esos que desaparecen cuando las cosas se complican. No lo culpo. En su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Yo también me quité de en medio cuando vi que todo se me escapaba de las manos. Ahora estoy sola. Sola de verdad. No es que antes tuviera una red de apoyo emocional, pero ahora no tengo ni eso. Mi familia está decepcionada, mis amigos me evitan, y en el trabajo me tratan con una cortesía que solo sirve para remarcar la distancia. Con Hugo intento mantener una rutina normal. Voy a recogerlo los miércoles y lo tengo los fines de semana alternos. Al principio no preguntaba mucho. Solo decía que echaba de menos estar todos juntos. Yo le respondía que a veces los adultos se equivocan, que las cosas cambian, pero que eso no afectaba lo que sentimos por él. No insistía, pero la semana pasada me miró mientras comíamos y preguntó por qué papá no quería verme más. Le dije la verdad. No toda, pero lo suficiente. Le dije que fui yo quien hizo daño a papá, y que por eso ahora las cosas estaban así. Me miró con una mezcla de tristeza y confusión, pero no dijo nada más. Solo se levantó de la mesa y se fue a su cuarto. Esa noche me costó respirar. Javier no me habla más de lo estrictamente necesario. No es cruel, no me insulta, no me ignora de forma evidente. Simplemente se limita a mantener la relación básica que implica tener un hijo en común. Coordinamos horarios, intercambiamos información, nos saludamos con un gesto breve. Todo lo que queda de lo que fuimos se resume en eso. 2 personas que ahora viven en mundos separados y que solo se cruzan por obligación. No hay rencor visible, pero tampoco hay cercanía. A veces lo miro y me pregunto si piensa en mí con odio o simplemente con decepción. Creo que lo segundo es peor. El odio al menos significa que aún le importas. La decepción es más definitiva. No tengo intención de buscar otra relación. No es que me haya cerrado al amor ni nada de eso. Simplemente no me veo en posición de volver a compartir mi vida con nadie. No porque no quiera, sino porque no sé si confío en mí misma para manejar bien algo así. Me he pasado muchos días analizando cada decisión, cada frase, cada paso que me llevó al punto en el que estoy. No busco excusas, pero sí trato de entender que me falló por dentro. Y lo que he concluido es que no supe pedir ayuda. Me sentía desconectada de todo, incluso de mí misma, y en vez de hablarlo, de enfrentar lo que me pasaba, preferí escaparme a través de otra persona. No voy a maquillar esta historia para que parezca una lección positiva ni un renacer. No lo es.
Lo que me pasó, lo que hice, lo que perdí, son hechos. No tienen un final bonito. Aprendí, sí, pero no en el sentido inspirador que se suele contar. Aprendí que el daño que causas no siempre se repara, que no todo error se perdona, y que el tiempo no cura nada si no haces algo con él. Hoy vivo sola en un piso que no es mío, veo a mi hijo menos de lo que quisiera, y trabajo en una oficina donde ya no me miran igual. Esa es mi realidad. Me la gané sola. Lo que sigue no lo tengo claro. No tengo un plan, ni una hoja de ruta. Me levanto, hago lo que tengo que hacer, intento recuperar algo de estabilidad y, cuando puedo, respiro sin sentirme culpable por todo. No estoy buscando redención, pero sí espero que, algún día, cuando Hugo sea mayor, pueda mirar esta etapa sin resentimiento. Que entienda que su madre se equivocó, pero que no dejó de quererlo nunca. Que sepa que no fue culpa suya, que nada de esto lo define a él. Y si alguna vez, dentro de años, me cruzo con Javier en otro contexto, y nos saludamos como dos personas que compartieron algo importante, quizás eso signifique que al menos logré cerrar esta historia con algo de dignidad. No para que él me perdone, ni para sentirme mejor conmigo misma, sino porque no quiero seguir viviendo como si todo hubiera terminado ahí. Quiero volver a construir algo, lo que sea, aunque no se parezca en nada a lo que perdí. Porque lo que tuve fue real, y lo destruí. Y eso no se olvida. Pero tampoco se arrastra para siempre. O al menos eso intento creer. Aunque, por ahora, siga levantándome cada mañana con la certeza de que esta herida no se va a cerrar sola.